Si hay alguien de otro país aparte de Perú, puede nombrar. Me gustaría saber qué herramientas utilizan, sobre todo, bien, de Costa Rica, de México. Perfecto. ¿Qué herramientas están utilizando en las universidades o como profesional? Bien, Rhino 6. Perfecto. En Perú, Rhino. Bien, bien. Bien, SolidWorks. SolidWorks, ¿dónde está Fran? ¿En qué parte? ¿En qué ciudad o país? Mauren, Marcos Juárez. Yo el programa que estoy utilizando bastante, porque utilizo hace 14 años el programa, es SolidWorks. Y no lo estuve reemplazando con otro programa. Cuando yo hablo de programa paramétrico, hablo de programa como SolidWorks, CATIA, ProEngineer y Inventor. Bueno, en lo que son NURBS se encuentran Rhino, 3D Max, Blender y Cinema 4D. Para pasar de programa paramétrico Rhino, existe un programa que se llama un plugin, es Grasshopper. Si ustedes manejaron Grasshopper, es un programa muy potente, y lo que utilizan Rhino, lo que les recomiendo es que utilicen Grasshopper, porque es todo lo que se viene en lo que sería diseño parametrizado o paramétrico. En arquitectura creció bastante. Actualmente es muy poco que diseñan con diseño paramétrico. Yo estoy dando una capacitación, hace 3 años capacité a los primeros orfebres de Latinoamérica en joyería 3D con Rhino y con Rhino Gold y un poco de Grasshopper, y eso comenzó a favorecer mucho en lo que son los diseños, sobre todo en métrica y locación disponible en matrices o lineales o lo que sería parametrizado. Los programas que por mí no deberían utilizar para hacer diseño de producto, por empezar, 3D Max, Blender y Cinema 4D. Cada programa está determinado para su uso específico. Si alguien utiliza estos programas para hacer animación y render y presentaciones, también. Pero Rhino ya entra en los dos lados. Es muy buen programa y es bastante interesante. Si nosotros trabajamos con SolidWorks o CATIA ProEngineer, también. El problema en que CATIA, bueno, es un lenguaje técnico, muy técnico, y sobre todo está en inglés, no está en español. Si van a optar, opten por SolidWorks o ProEngineer, que son programas que tienen la misma interfaz como Inventor. Yo paso de modelo 3D a paramétrico a SolidWorks, y desde acá no podemos ir en lo que sería ingeniería, que sería cálculo de elementos de ingeniería, análisis, cálculo de análisis de ingeniería. Esto entraría en lo que es la parte de simulación. Si yo tengo una pieza y necesito hacer una verificación a lo que se llama cálculo de elementos finitos, lo pueden verificar mediante la fuerza, resistencia, materiales, pandeo. Esto en SolidWorks se llama simulación. El plugin o complemento es Simulation Work. Después tienen la fabricación, que es CAM, que tiene CAMWorks. Rhino tiene RhinoCAM, que es bastante interesante también, para que puedan hacer piezas en ruteado. Lo más importante cuando nosotros fabricamos o diseñamos una pieza, el objetivo es que se concrete. Lo más importante es generar código G. Cuando yo hablo de código G, hablo que nosotros vamos a generar ese código para generar un ruteado o lo que sería un mecanizado. Tengan en cuenta que tienen un objetivo como diseñadores o como ingenieros o como aficionados en realizar producto. El objetivo es claro, que sea concreto el producto. Si nosotros vemos acá, el código G es más importante. Si yo le digo que estoy desarrollando productos por inyección de plástico, que se hacen matrices por ruteado, por CNC mecanizado, le digo que ya no hacemos dibujo técnico. En realidad ya no se hace dibujo técnico. Lo único que se haría dibujo técnico serían para trabajar con vectores, en lo que sería corte láser, corte en plasma, o para hacer muebles directamente en corte en MDF, melamina o madera, que lo podemos hacer con un pantógrafo. Si ustedes ven esto es bastante interesante para que determinen qué herramienta van a utilizar.
Tiene un retroceso, pueden hacer ingeniería inversa o directamente pueden hacer un estudio del producto. Ingeniería inversa directamente lo hacen con un escáner 3D. Hay varios. Ahora actualmente solo pueden escanear con el celular. Acá tienen algunos tipos de apps que Scan Studio 1, 2, 3D, Sketch, que no hace falta que se compren un escáner 3D. Un escáner 3D estaría valiendo, por ejemplo, el manual en forma de pistola, $3.000. El más barato suele costar $500 a $1.000. Bueno, esa es la interfaz y sobre todo los software que utilizo. En modo de representación, como somos diseñadores industriales, trabajamos con vectores. Mapabit solo para representación. Y actualmente, si pueden optar y si hay docentes de la facultad, creo que hay docentes de la facultad de la UNC, traten de implementar lo que sería realidad aumentada. La realidad aumentada verifica mucho y sobre todo el modelo 3D impreso. Diseño asistido por computadora, los formatos que pueden utilizar para hacer dibujo técnico, el que más se usa es el DWG. Si quieren exportar de SolidWorks a Illustrator, de Illustrator a AutoCAD, lo hacen en este formato. Traten de ver, siempre una persona va a anotar algo, cosas muy puntuales. Son cosas muy puntuales que voy a decir. AutoCAD es un programa obsoleto. Para mí ya es un programa que no se utiliza. ¿Por qué? Para el diseñador industrial, dibujar a mano, estoy hablando de dibujo técnico, ¿no? No estoy hablando de bosquejo. Dibujo técnico a mano y sobre todo AutoCAD quedó para mí obsoleto. Desde que me recibí nunca utilicé este programa y menos hice planos técnicos. Solo hice plano técnico para generar vectores. Bueno, hay diferentes programas, me nombraron algunos. Cuando yo hablo de paramétrico, traten de ver que está determinado por dimensiones y algoritmos matemáticos. Esto lo pueden hacer cálculo de elementos finito. En este caso voy a marcar la diferencia entre piezas de SolidWorks y otras de Rhino, para que entiendan cuál es la diferencia de programa. Pueden optar con cualquiera de los dos programas, ¿no? Para las personas que no utilizaron SolidWorks, ¿quiénes no utilizaron SolidWorks hasta ahora? Pueden responder por el chat o por mensaje de voz, ¿no? Yo lo utilicé muy poco. Bien, ¿los demás utilizaron SolidWorks? Sí, yo lo utilizo bastante. Bien. Bien, las empresas que no utilizan, las empresas sobre todo de Latinoamérica están utilizando mucho SolidWorks. Una porque la patente no es muy cara y otra tiene una interfaz mucho más simple a lo que es Rhino. Y si nosotros vemos ahora la diferencia de interfaz entre programas, por ejemplo acá yo tengo SolidWorks, solo voy a abrir cuál es la diferencia entre Rhino y Solid, pero vamos a entrar directamente en lo que sería SolidWorks. Bueno, si nosotros tenemos SolidWorks, vean lo que yo marqué: color violeta, verde, azul y rojo. La única interfaz para manejar el programa es saber esto, nada más. Después utilizar la herramienta. Como yo le digo a todos mis alumnos, le digo, el problema no es utilizar herramienta, el problema es pensar cómo se utiliza la herramienta. Y es por eso que muchas personas, tuve alumnos que fueron docentes de la facultad que utilizan hace 5 años, 6 años, o personas que utilizan hace 8 años SolidWorks, y tienen una metodología en base a las herramientas, pero no saben cómo generar la forma o la tipología en base a cómo está constituido todo el esqueleto del producto, tanto constitución sistemática entre generatrices, directrices, perfiles, curva guía, o lo que sería determinado en costilla. Yo le llamo costilla. Después ustedes, cuando yo les explique esto, se van a dar cuenta cómo va a estar definido. Yo lo resumo en SolidWorks, en barra de herramientas de operaciones, que está acá, croquis, superficie, es todo eso. Después todo esto son comandos, son como plugins de Rhino.
acá se le llama comandos. La barra de historial y parámetro y árbol, acá todos mis alumnos le dicen arbolito, o parámetros o barra de historial. Y lo más importante es dentro y fuera. Siempre cuando uno se tiene activado una herramienta tiene que ver esto. Yo le digo dentro y fuera, todos ahora están optando por decir dentro y fuera. Estoy dentro, estoy fuera, acepto o salgo. Y visualización. Eso es todo SolidWorks. Aunque no lo crean, lo resumí SolidWorks en muy pocas barras de herramienta. Y lo mejor que pueden hacer es entender la interfaz simplificada. Si yo le explico todo lo que es croquis, que es superficie, operaciones, se van a dar cuenta ahora cuando yo agarre SolidWorks, se van a dar cuenta que son toda la misma herramienta, tanto superficie como operaciones. Solo hay un común denominador y se lo voy a explicar cuál es. Acá en barra de herramientas de operaciones, vean lo que es Rhino. Barra de herramientas, operaciones, sólido es igual a sólido, croquis igual a curva, y superficies también tienen como mallas. No es igual a mallas, sino que también existen mallas, se puede trabajar con mallas. Y la barra de comando y parámetros, y sobre todo las visualizaciones. Está desplazado y el problema de interfaz de Rhino es que pusieron todos los iconos en todo el programa, y es por eso que marea mucho. Y tenemos parámetros acá de los croquis, de las líneas, tenemos parámetros directamente, se trabaja con comandos como si fuera AutoCAD. Es por eso que una persona cuando utiliza SolidWorks y viene de Rhino se le complica, o cuando va de Solid a Rhino se le complica la interfaz porque tiene que empezar desde cero. Pero en base a eso yo hice un resumen y análisis de los dos programas y se puede utilizar la misma metodología. Cuando hablo de método, hablo de cómo entender la forma, no de las herramientas. Las herramientas son iguales, tanto de SolidWorks como Rhino. Dan los mismos resultados, a diferencia que esto está completamente parametrizado, que acá. Vamos a ver la diferencia entre una curva y acá entre otra curva, directamente con punto activado. Este no te permite generar intersección entre operaciones de misma superficie y este sí te permite. Si acá se chocan superficie y damos espesor, no tenemos problema. Acá sí. ¿Por qué? Porque el programa como está bien definido paramétricamente, las piezas se tienen que fabricar como deben ser en relación a todo esto. Por ejemplo, existe chapa metálica, existe lo que es molde, matricería, y van a poder entender bien lo que es el producto. Bueno, yo voy a abrir el SolidWorks para los que no vieron. El webinar se trata de esto, de que sepan qué utilizar y sobre todo tratemos de entender qué programa utilizar. Si les recomiendo utilizar SolidWorks, desde 2010 para arriba pueden utilizar, todo tienen la misma interfaz. Solo diferentes comandos, complementos o plugins. Bien. Sí, el entorno es similar al Solid Edge, Gustavo, es igual. Si alguien maneja Pro Engineering, también es lo mismo. Y alguien que maneja CATIA es muy diferente, ¿no? Es muy diferente al CATIA, es muy diferente. Y Rhino son completamente diferentes los programas. Gracias, Gustavo. Bueno, archivo nuevo, pieza, aceptar. Hola Sofi, ¿cómo andás? Hola Luis, buenas noches. ¿Todo bien? Vos estás para diseño industrial digital 3D, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Justo también estaba en este grupo. Bien, quédate en esto porque estamos hablando de la diferencia entre Rhino y Solid. Dale, Y si querés aportar algo en Solid, bien. Si querés aportar algo en Rhino, yo te puedo comenzar a aconsejar por qué Rhino y por qué Solid. Después de esto se van a dar cuenta que cada programa está limitado en el objetivo que quiero. Por ejemplo, si yo quiero manejar Rhino para hacer joyería, perfecto. Si yo quiero hacer joyería en SolidWorks, se van a limitar bastante lo que es la tipología, ¿no? Bueno, lo que venía hablando de SolidWorks es esta interfaz. Es barra de herramienta, operaciones, croquis, superficie. Y se van a dar cuenta acá que es árbol, visualización, dentro y fuera.
Los que quieren iniciar SolidWorks, solo quiero que entiendan esto. Después pueden iniciar y trabajar de su manera o viendo tutoriales. Pero si ustedes lo entienden así, le digo que lo van a entender bien el programa. ¿Por qué? Porque en base a eso, bueno, Sofía es mi alumna, empezó... ¿Cuándo empezaste el curso de SolidWorks? Y yo estuve con vos el año pasado, día por informática. Bien, estuvo 3 meses y maneja todas las herramientas de modelado, tanto pieza simple con doble curvatura y orgánica. Después lo voy a mostrar proyectos, tanto de Rhino y Solid, para que vean la comparación y para que entiendan la interfaz. Bueno, SolidWorks, traten de ver, yo siempre, acá en este caso de Rhino no tenemos 4 ventanas separadas, siempre se trabaja en una ventana, es lo más aceptable, y se visualiza los planos. En Rhino siempre está activado lo que es planta, acá puedo activar alzada y puedo dibujar un croquis. Yo siempre visualizo y vean, lo único que le voy a decir, la diferencia entre superficie y operaciones, es lo siguiente. Primero yo tengo que dibujar un croquis. Si yo dibujo un croquis completamente cerrado, vean que está completamente cerrado, este croquis, yo lo puedo generar una operación de extrusión. ¿Qué significa? Que se transforma en sólido. Voy acá a poner plano medio. Tengan en cuenta que estos son los parámetros. Los parámetros es importante leerlo. ¿Por qué? Una está en español y otra, los parámetros tienen muy buena interfaz. El mismo parámetro desde arriba hacia abajo te va diciendo que voy determinando. Pongo aceptar. Eso ya es un sólido. Y lo hice mediante un contorno cerrado. Cuando yo hablo de contorno cerrado, esto es completamente cerrado. Si yo voy a alzada y dibujo otro croquis y dibujo un contorno abierto, supongamos con spline, ahí está, no está cerrado, puedo utilizar con superficie de extrusión. Pongo plano medio y la única diferencia es que esto es un sólido y esto es una superficie. Si ustedes se dan cuenta, tanto como superficie como operaciones, son la misma herramienta. Me pasa lo siguiente, que hay muchas universidades o cursos o academias que dan el curso inicial con operaciones y el curso avanzado con superficie. Pero si ustedes ven la diferencia es, operaciones tengo extrusión, superficie tengo extrusión, revolución tengo de operación, revolución tengo de superficie, barrido de operación y barrido de superficie, recubrir de superficie y recubrir de operaciones. Son las mismas herramientas. Lo único que cambia es contorno abierto y contorno cerrado. Y saber cómo manejarlo de acuerdo a lo que vamos a construir. Yo utilizo mucho la superficie como herramienta de recorte, multicuerpo, o yo lo llamo pieza madre. Los alumnos de la Universidad de Córdoba todos lo llaman pieza madre, porque hace 6 años estuve como docente e implementé ese lenguaje y ahora todos lo utilizan como pieza madre y derivados. ¿Por qué? Porque se puede generar, por ejemplo, si quieren modelar un auto, modelan todo un auto como lo fabrican o lo diseñan en masilla, acá sería todo en sólido, y van cortando las partes. Y eso es lo que te permite y te facilita en relación de métrica y locación para derivar diferentes tipos de componentes. Eso es la diferencia entre lo que sería un sólido y una superficie. Y lo demás es croquis, es dibujar, entender cada herramienta y ubicarse en el espacio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí puntual? Así sigo avanzando. Si pueden activar el micrófono, ¿no? Bien. Bueno, están muy callados. Vamos a poner archivo, vamos a poner pieza, vamos a poner aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre Solid y Rhino? Vamos a verlo. Vamos a ver con un poco de nivel un poquito más avanzado. Vamos a ver lo siguiente. Yo voy a visualizar alzada.
Voy a poner geometría de referencia, plano. Bien, están grabando. Voy a poner geometría de referencia plano y voy a generar 3 planos. Bueno, Aldu, ¿podés mandarle un mensaje a los chicos de la 10:30 del curso de SolidWorks que se pueden conectar? Y después el link que se conecten a las 11 de la noche los chicos de diseño industrial digital 3D. Gracias. Bueno, acá voy a generar 3 planos. Lo que yo quiero que entiendan cuando diseñan un producto, está todo determinado por una pieza que tiene una estructura esquelética. Pongamos un esqueleto como el torso humano del cuerpo. Si nosotros tenemos la piel, se adapta a lo que es nuestro esqueleto y a nuestro músculo. En base al esqueleto, si nosotros vamos a analizar piezas orgánicas o fluidas o con doble curvatura, tenemos que entender eso. Yo vengo analizando la tipología y morfología de todos los productos hace 12 años y sobre todo entender morfología. Cuando yo hablo de morfología, hablo en que nosotros vamos a diseñar productos en base a que se fabriquen, más allá si quieren hacerlo conceptual, es viable. Pero todo lo que vean, como ustedes dibujan, la persona que dibuja todo el tiempo está viendo dónde está la sombra, dónde está el brillo y dónde genera todo ese impacto de las luces. Cuando una persona se dedica a modelar, está todo el tiempo pendiente de cómo lo haría. Con revolución, extrusión, superficie, barrido. Son herramientas muy principales que se van complementando. En este caso voy a dibujar 3 planos. Por ejemplo, bueno, ¿alguien me quiere decir qué puedo modelar o yo modelo algo abstracto y después le doy un ejercicio o ustedes eligen un producto para que modelen, para que entiendan cómo se modela un producto y se piensa en base a lo que sería la pieza interna? Sería la forma o la tipología o el esqueleto o las generatrices o directrices del producto. Bueno, si alguien tiene un producto y le costó modelar, después me lo puede compartir y yo le puedo decir cómo lo pueden analizar. Bien. Este programa es bastante interesante. ¿Por qué? Porque siempre está definido entre planos medios y sobre todo las entidades son muy reales. Y están definidos por parámetros, lo que no tiene Rhino. Rhino no tiene parámetros bien definidos en lo que son locación, relación, dimensiones, métrica, ubicación, líneas constructivas de referencia, en dimensión y cotas que me van a determinar la distancia o ubicación entre el punto de origen. ¿Por qué? Porque acá se define todo con cotas. En Rhino no, si ponemos una cota no va a modificar el sólido. Acá sí no modifica tanto el croquis como el sólido, como los planos que se van relacionando. Por ejemplo, tengo el primer perfil. Voy a dibujar el segundo perfil, también en relación al punto de origen en un plano medio. Y puedo seleccionar este punto con punto y me puede aparecer punto medio. ¿Qué me quiere decir esto? Que se establece relación y todos los puntos están determinados con algoritmo y sobre todo con métrica que no puede dar error. Cuando ustedes diseñen productos, por ejemplo una carcasa superior o inferior de inyección de plástico, supongamos, y tenga tolerancia 0,1, lo pueden determinar acá. Y si no quieren tener tolerancia y quieren imprimir una pieza y esté definido por el mismo material, por ejemplo PLA impreso en la misma impresora 3D, no van a tener ningún error con este programa, ¿no? Ponemos croquis, dibujo un arco y vamos a dibujar otro arco. Pongo aceptar y tengo completamente definido esto. Esto es lo que me determina si son entidades abiertas. Yo le dije, la única diferencia de SolidWorks, no hay nivel intermedio, no hay nivel avanzado ni nivel inicial. Eso lo ponen las universidades o lo ponen los institutos. El que sabe manejar SolidWorks es el que sabe pensar cómo utilizan las herramientas y sobre todo la metodología de la forma. Esto todo lo pueden utilizar. Pero más allá es entender la forma. Nosotros queremos entender la forma más allá que sepamos utilizar bien las herramientas y dónde están dispuestas. Ponemos croquis. Dibujamos los croquis, los 3 perfiles en 3 planos, vamos a superficie
y ponemos recubrir superficie. Ponemos perfil 1, perfil 2 y perfil 3. Traten de ver, esa doble curvatura se genera mediante una transición. En Rhino se llama transición, acá se llama recubrir. Está determinado por los puntos activados, que en Rhino también están los puntos activados. Si movemos uno, ustedes piensen que tienen una toalla. Esa toalla lo agarré de esta punta con la mano izquierda, esta también otra persona lo agarró con la mano izquierda, y acá con la mano derecha, y acá con la mano derecha. Hasta ahí se estira bien. Pero ¿qué pasa si yo doy vuelta a las manos? La toalla comienza a torcer, y se empieza a torcer, lo pensamos como superficie. El problema es que las superficies comienzan a chocarse, y cuando se chocan la superficie, este programa paramétrico no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque después hay que generar espesor, y si hay que generar espesor, no se puede fabricar. Está todo parametrizado. Ahora vamos a dar espesor, y directamente nos vincula el diámetro de espesor interno externo. Hasta se puede hacer un análisis de cuánto va a pesar, cuánto peso lo vamos a ejercer acá. Si le ponemos acá una varilla, se le puede agregar el material real. Si esto lo mandamos a inyectar, podemos generar los moldes, núcleo y cavidad desde arriba hacia abajo de cómo se va a inyectar. Podemos hacer absolutamente todo en este programa. Eso se llama cálculo de elementos finitos. También tiene su comando y sus parámetros, por ejemplo, simulación de SolidWorks, tiene inyección de SolidWorks, tiene herramientas de molde de SolidWorks, todo lo que está determinado por parámetros. Hasta no puede hacer un análisis de forma y de tipología, ángulo de salida, verificaciones de redondeo, de puntas. Todo este producto está parametrizado. Si nosotros optamos por Rhino, es muy diferente el programa. Ahora vamos a tratar de ver Rhino. ¿Alguien tiene una pregunta específica de SolidWorks? Sí, Gustavo. ¿Qué tipo de carcasa? Si querés, activar el micrófono, ¿no? No tengo ningún problema. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Qué tipo de carcasa, Gustavo? Bien, vamos a ver quién está. Bien, igual. Sí, las carcasas de electrodomésticos, después yo le voy a poner algunos ejemplos. Sí, también dron. Este curso, yo doy un curso que son 4 meses intensivo, que ven todo lo que son modelado, tanto simple y doble curvatura y piezas orgánicas. Después de ese curso pueden optar por el curso de diseño industrial digital 3D. ¿De qué se trata? Los 4 años o 5 años que ustedes están en la universidad, yo lo adapté en 6 meses. ¿Qué significa? Que van a haber herramientas que son de cálculo de elementos finitos. Hay universidades que no se van adaptando a las nuevas tecnologías. Sobre todo el problema radica que avanza mucho la tecnología y software, que quedan obsoletos los programas. Cuando quedan obsoletos, hay docentes que no adaptan esa nueva materia o esa metodología y tienen un problema. Que son herramientas tan nuevas que están mezcladas con ingeniería, con diseño, metodología modelado. Tienen que saber sobre todo los parámetros de cada herramienta. Y para hacer ese tipo de carcasa, tienen que, sobre todo en una carcasa de dron, tienen que saber inyección de plástico. Inyección de plástico tienen que meterse en una industria. Y hay personas y operarios que saben mucho contenido. Y ahí es donde está la formación. Y si van con este programa y modelan y se vinculan con estas personas, pueden hacer productos exponenciales o lo pueden hacer productos de muy bajo costo y venderlo porque tienen un valor agregado, o si no tienen doble función o polifuncionales, o tienen innovación disruptiva. Después les voy a poner unos ejemplos. Se puede hacer, todo se puede hacer. También se puede hacer en Rhino. Vamos a ver en Rhino cuál es la diferencia. Si alguien tiene alguna pregunta en relación a SolidWorks, le puedo contestar, o hay personas que ya manejan, pueden hacerlo en complemento, o si hay personas que nunca utilizaron, pueden preguntarlo también, ¿no? Bien, voy a continuar.
Tengo el chat en otra pantalla, así que pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y si quieren activar el micrófono, pueden hacerlo. Bueno, voy a cerrar este programa, SolidWorks. Antes de cerrar, vean todos estos complementos. Son todos complementos bien determinados y definidos de SolidWorks. Por ejemplo, acá pueden hacer chapa metálica y pueden hacer productos muy viables. Bueno. Bueno. Lo que es Rhino 0 y Rhino Gold, hace 3 años capacité al primer orfebre de Latinoamérica que quiso emprender su proyecto directamente de pasar a hacerlo todo a mano artesanal, a pasarlo en computadora, imprimirlo en resina, que es resina casteable, y de resina casteable después hacer una fundición y tener el producto finalizado, sin estar limando, determinando piezas y sobre todo que quede bien en buenas dimensiones. Se llama la empresa Quimbaya Orfebrería. Después, si quieren, le puedo pasar en el grupo el Instagram, después mi Instagram y del estudio, para que tengan toda la información. Y cualquier consulta que tengan me pueden escribir, no tengo ningún problema en responderlo. Bueno, este Rhino, tengan en cuenta que les mostré esta pantalla. La diferencia de Rhino, bueno, si vemos por diseño conceptual, de diseño abstracto y de representación y todo lo demás, y sobre todo si queremos hacer piezas orgánicas muy fluidas y que se choquen las tangencias y las curvaturas y la superficie y los espesores, vayan por Rhino. El que quiere dedicarse a hacer calzado o joyería 3D, vayan por Rhino, que es muy buen programa y sobre todo creció mucho desde que determinaron programas paramétricos como Grasshopper, que son plugins. Acá se llama plugins, acá comandos. SolidWorks está completamente cerrado, no hay plugins que metamos adentro. Acá sí hay plugins que metamos a este programa. Una gran diferencia y sobre todo la interfaz. La interfaz de Rhino trabaja con comandos y acá con parámetros. Acá no tiene bien definido el historial y acá está definido el historial hasta el punto de origen, hasta las cotas y dimensiones. Acá podemos poner una cota y no modifica el sólido, y acá podemos poner una cota en el sólido y modifica el sólido. Hay mucha diferencia, pero los dos son buenos. Para diseño industrial, si optan por Cinema 4D o Blender, creo que le están errando ahí, porque esos son programas específicamente para animación y render, o audiovisual, como ustedes quieran nombrarlo. Bueno, Rhino tiene 4 pantallas. Como le venía diciendo, tienen acá lo que serían los comandos. Desde acá podemos manipular todos los comandos. En vez de croquis se llama curvas. Podemos dibujar los diferentes tipos de curvas. Bueno, en este caso voy a dibujar arco de 3 puntos. Vamos a dibujar arco de 3 puntos, que estoy acostumbrado a dibujar arco de 3 puntos. Lo bueno de Rhino, que no es como SolidWorks, que necesito dibujar sí o sí planos. Acá directamente Control C, Control V, puedo seleccionar la curva. Y si tengo activado Gumball, referencia a objeto, que sea ortogonal y demás, tienen otros comandos, que es muy importante esto, para que tenga referencias de los comandos que voy a dibujar. Está condicionado por estos parámetros, está condicionado por los comandos, pero te da mucha libertad a la hora de modelar, por ejemplo ahí. Y sobre todo con Control C y Control V puedo generar todos los diferentes tipos de esqueletos. En el otro tenía que dibujar plano por plano y ubicarme bien en el espacio y poner una métrica en relación en donde lo voy a ubicar en el espacio. Acá te da mucha libertad, no existe croquis 3D, en SolidWorks sí existe. Lo que acá podemos hacer, desplazar el croquis por cualquier tipo de espacio. Sobre todo esto lo puedo ir hacia atrás. Con el Gumball lo puedo escalar. Y con transformación también puedo determinar los parámetros. Acá están todos los parámetros y los comandos para modificar. Si trabajo con lo que es superficie de entidades abiertas, como yo le digo, yo saqué un común denominador entre todos los programas. Entidades abiertas y entidades cerradas. Más allá de
de alumnos que ya están haciendo el curso de SolidWorks conmigo van a entender y entendieron por qué utilizo ese método. Porque hay otros parámetros muy importantes a la hora de modelar y entender la forma. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a superficie y tenemos transición acá. Allá era recubrir. Hacemos clic y ponemos enter. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de estilo. Tenemos estilo normal, tenemos hasta estilo ajustable. Ponemos previsualizar, vamos a poner acá sombreado. Tenemos recta, lo que no está en SolidWorks, que acá en SolidWorks tenemos que hacer recubrimiento uno por uno y después coser, acá no. Acá tienen muchos tipos de estilo. Vamos a poner ajustada en relación a la tangencia y la forma de los 3 perfiles. Y los puntos activados no me aparecen, sino que acá tenemos que poner alinear curvas. Y ahí es donde me determinan los puntos activados. Si yo muevo eso, vean, esto no se puede hacer en SolidWorks. Pero si yo pongo aceptar acá, en Rhino sí me deja. Si yo tengo un tipo de joyería o calzado y quiero hacer esto, imprimirlo en 3D, vayan a ver si se va a fabricar esto. No sé qué proceso productivo, debería hacer un análisis bien determinado, definido, redondeo, dónde estarían las matrices, molde y demás en proceso productivo de serie. Deberían determinar ya bien lo que es la manufactura que van a desarrollar. Pero se puede hacer absolutamente todo acá. Si quieren hacer algo abstracto o joyería, y saben que joyería 3D se hace un anillo y no en serie, uno solo, y se imprime en 3D y se manda a fundir, se saca de la fundición y después se hacen todo lo que es el acabado superficial, ya tienen el producto en muy poco tiempo. Es por eso que siempre digo a todos mis alumnos que vayan utilizando nuevas herramientas y en base a lo que van a utilizar. A qué área y sobre todo para qué le va a servir. Traten de ahorrar tiempo, conocimiento. Yo llamo mucho a lo que es conocimiento de relleno, es lo que te determina. Por ejemplo, yo tuve 2 años de sistema de representación en la facultad, lo único que ve es dibujo técnico y normas IRA. Normas IRA en caso que siempre hacemos productos para otras empresas y ya no nos piden planos técnicos, y si nos piden por chapa metálica nos piden en normas ISO. Es ahí donde lo están errando. Y vemos morfología sin por ejemplo, donde yo estudié 3 años, estuve 3 años en morfología y lo único que veíamos era la forma en sí de cómo generar formas orgánicas, generatrices, directrices, pero nada que se fabrique o que se trate de producir. Y eso está mal, porque nosotros tenemos como objetivo principal es generar productos en serie. Bueno, esa es la diferencia de Rhino y SolidWorks. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica? ¿Quién tiene activado el micrófono? ¿Quién tiene micrófono acá? ¿Eso después se puede convertir en sólido? Sí, se puede en sólido. Se puede en sólido. Esto es una superficie. Se puede generar sólido. Directamente lo ponemos desfasar. Determinamos el espesor. Ponemos una distancia de 1 y ya es un sólido. Lo mismo que SolidWorks. La superficie lo podemos transformar en sólido. Tanto como superficie como sólido, el sólido lo puedo vaciar, la superficie le puedo generar espesor. Si ustedes quieren verificar piezas, lo pueden hacer mediante este programa. Este programa directamente se determina, ustedes vean acá, por todos elementos y algoritmos que están determinados por nodos. Si ustedes quieren hacer una verificación de fuerza, lo pueden generar. Quieren agregar un material directamente con los parámetros del módulo elástico, de la densidad, de la fuerza, compresión y tracción, lo pueden hacer. Modelo paramétrico directo. Si pueden buscarlo como modelo paramétrico o modelo directo. ¿Qué significa? Que si ustedes utilizan directamente lo que son superficie y los resultados, el programa Grasshopper te resuelve esto. Si no llegan a utilizar SolidWorks, Grasshopper es un mundo muy abierto y muy interesante, y aparte es código abierto el código Grasshopper. ¿Qué significa? Que es gratuito. Si tienen Rhino lo pueden instalar y se trabaja directamente con nodos, con comandos, y está bien parametrizado. Es muy interesante este programa.
Esto fue determinado con el programa Grasshopper. ¿Por qué? Porque está todo con nodos y módulos. Y lo que se analizó fue el módulo elástico de un TP. Se puede hacer matricería de modelos bipartidos. Acá la verificación puede ser por radio, externo, interno, ángulo de salida, contracción, espesores de paredes continuas. Pueden hacer cálculo de tensión y fuerza, sobre todo está determinado por unos colores, que uno dice positivo, otro negativo, otro neutro, o se desmolda en ambas direcciones. Si ustedes van a hacer diseño de productos, lo que les recomiendo es que se dediquen a generar código G en inyección de plástico. Yo no puedo creer que en las universidades, por ejemplo, en las tesis estén corrigiendo planos técnicos, piezas por inyección de plástico, en lo cual te piden una vista de sección y una vista de detalle, y con eso no se puede ver lo que es espesores continuos. Me está pasando mucho en las asesorías que hacemos una vista de sección y cuando le muestran te dicen no hay espesor continuo. No es un espesor continuo eso es una nervadura. Con la vista de sección se muestra así. Pasa lo siguiente, estaría bueno que se vayan adaptando estas herramientas. ¿Por qué? Porque en 3D yo lo puedo visualizar y hacer un desplazamiento de toda la pieza para ver. Y sobre todo con el programa paramétrico, estamos hablando con el objetivo general. Nosotros somos diseñadores industriales o ingenieros industriales o queremos fabricar un producto. No queremos presentar un plano para que alguien nos acepte. Yo después le voy a mostrar los moldes y en ningún momento hicimos vista de sección y planos técnicos y dibujos de AutoCAD o en vectores o en PDF para que alguien lo apruebe. Esto está hecho en cerámica, todo en 3D. Esto es lo que vamos a ver en verificación, tanto en rotomoldeo como en cerámica o verificación de termoformado para generar pieza y desmolde y para que sean viables y cumplan la función. Y sobre todo tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia hablamos de que un producto tiene diferentes tipos de material de tolerancia. Piensen bien sobre todo cuando van a generar 2 o más componentes. Lo más importante es la tolerancia. Y si tienen un producto externo, por ejemplo este es un palillero, van los palitos ahí, tiene una tolerancia de un diámetro para que entren los palillos. Acá está todo lo que serían los taseles y demás. Y bueno, este producto lo presenté hace poco en Instagram, así que si lo estaban viendo, es un portapancho en forma de perro salchicha. Una cuestión más de pensamiento, ya no de cuestión de fabricar. Directamente voy a optar por hacer productos que sean integrales, que bajen costo. Cuando hablo de sustentable no hablo de impacto social, de decir, bueno, voy a hacer algo con una planta y voy a hacer un plato. No. Pueden estar ayudando a lo sustentable. Para mí, mi forma de pensar, no le digo que ustedes tienen otro método de sustentabilidad o no. Por ejemplo, siempre vi los desperdicios de los papeles que se generaban cuando iban. Acá hay una avenida donde comen mucho pancho y tiraban los papeles. Y dije, ¿por qué no utilizar algo higiénico? Por ejemplo, cerámica, que la persona entregue el pancho y después le devuelva, o si van a comer ahí, que le entregue directamente en este portapancho. Valor agregado es sustentable, valor agregado es lo morfológico, lo regional y sobre todo tiene una identidad, que es un perro salchicha en forma de portapancho. Esto ahora con los inversionistas de Panamá lo vamos a desarrollar en Panamá en inyección de plástico. Acá se está vendiendo en Argentina en cerámica. Bueno, este es un producto, lo estamos desarrollando en menos de 2 meses. Más allá de cubetera, nosotros le pusimos molde argento. ¿Por qué? Porque no queremos que sea una cubetera. Vean, traten de ver y analizar cómo lo vamos a entrar al mercado. Le puede servir directamente cuando... Bueno, hay muchos chicos que ya se han recibido y sobre todo hay docentes de la facultad, como César. Yo lo único que quiero es compartir cómo es el pensamiento que tengo de diseñador industrial. Y sobre todo hay alumnos que van a empezar y sobre todo chicos que van a iniciar la facultad de diseño industrial. Pueden optarlo, pueden tomarlo como positivo, pueden tomarlo como negativo, pueden como criterio, pero es la manera que yo pienso. Sobre todo acá desarrollamos un producto que sea un valor agregado que tenga una identidad regional, un valor agregado en función, que pueda hacer no solo un molde, un cubetera, sino que se pueda hacer moldear masita, y un valor agregado de rompecabezas. Y otro valor agregado muy importante, que es que las personas que traten de ver y no sean videntes y no vean las provincias, puedan tocar y palpar acá con el sistema braille
lean las provincias y puedan jugar como rompecabezas. Mi número de contacto, si no se lo piden a la secretaria, y si quieren agregar a lo que sería el Telegram, directamente me mandan un WhatsApp o le mandan el WhatsApp a la secretaria y ella le agrega. Bueno, que tengan buenas noches, un gusto, y bueno, vamos a seguir haciendo este webinar. Me gustaría hacerlo directamente ya con análisis de costo.